Bien, saludar a todos los que puedan llegar a visualizar este pequeño video informativo. En esta ocasión hablaremos sobre uno de los cronistas indígenas, Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui Salcamaigua. El docente a cargo es Raúl Jurado Párraga y el curso es Literatura Peruana 1, Prehispánica y Colonial, y el estudiante quien les habla, Betsaida Manquillolia, del H2 2020. Continuaré con los datos biográficos de este cronista. En realidad, de esos datos biográficos, muchos de los estudios que se realizan sobre él, solamente se llegó a encontrar en la misma crónica, en los cuales él de una manera autobiográfica llega a describir dónde nació, quiénes fueron sus padres, y todo ello, ¿no? Y bueno, él nació en la provincia de Canas y Canchis, en Cusco, y nos dice que él es descendiente pues de los que aymara hablantes y quechua hablantes, ¿no? Sus padres fueron los curacas don Diego Felipe Condorcanqui y su madre fue doña María Guairotairi. Asimismo, este cronista pertenece a la época colonial y es considerado uno de los cronistas de la cultura indígena. Fue junto a la crónica de Huamampoma de Ayala y los manuscritos de Huarochirí. El cronista en realidad solo llegó a desarrollar una obra, que es este manuscrito Relación de Antigüedades de este Reino del Perú, en los cuales podemos encontrar algunos tópicos muy importantes, así como es la historia de los incas, la genealogía, y también otros puntos, por ejemplo, de cómo este Inca fue capturado por el español y así fue sucumbido pues a lo que sería la conquista del imperio incaico, ¿no? Aquí tengo tres referentes. El primero es del Fondo de Cultura Económica, la primera publicación. En la segunda imagen está de Rosario Navarro Gala y por último tenemos a la nueva edición que salió hace poco de la edición crítica de Jan Seminsky, en los cuales en sí se llegó a abarcar algunos estudios muy importantes y también de algunos historiadores, ¿no? Esta obra fue escrita aproximadamente a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, en un contexto de persecución de idolatrías. Recordemos que en esa época había ciertas prohibiciones hacia los indígenas para que no puedan realizar ningún tipo de culto o adoración hacia las huacas, porque estaba en contra de los ideales de la Iglesia Católica. Por eso es que si se encontraba que un indígena realizaba estos actos, pues era severamente castigado e incluso llegará asesinado. Por ello, nosotros debemos entender que esta obra podría reflejar justamente la transculturación del autor y cómo éste, a través de la cultura andina, va a llegar a tratar el proceso de transformación cultural ocasionado por la colonización española. Asimismo, se considera que esta obra es un reflejo de la memoria andina porque a través del proceso histórico de los incas nos data justamente el proceso de desarrollo y expansión del territorio y lo que sería la constitución ya del imperio incaico. En cuanto a la composición de la obra, lo que podemos encontrar en las primeras páginas es la autobiografía del cronista y el árbol genealógico de sus familiares, ¿no? En el cual nuevamente podemos hallar que menciona que algunos de sus familiares pues ya fueron bautizados por la Iglesia Católica, pero algunos de ellos no llegaron a conocer el cristianismo y entonces ellos no podrían alcanzar el reino de Dios, ¿no? Y entonces ese hecho era lamentable para el cronista. Asimismo, similar en lo que es la crónica de Huamampoma, narra sobre la creación de los primeros hombres, que sería Adán y Eva, y ellos pues se les considera como los primeros hombres y padres del mundo, ¿no? Asimismo, encontramos una época denominada como el Purumpacha o el Jayaypacha, Tutaypacha, que es comprendido, entendido como el mundo oscuro, la época oscura, ¿no? En el cual no había todavía alcance de Dios o del cristianismo, y entonces eran asediados, se menciona, por diferentes demonios, ¿no? Y esa época se acaba justamente con la crucifixión de Jesucristo, ¿no? Y es ahí donde dice que se había hecho oscuro la época o el mundo, y entonces todos los demonios se sintieron perdidos y huyeron, ¿no? Y desde ahí no se sabe nada de ellos. Y también, por ejemplo, ahí se narra de un hombre, de un predicador, que en este caso sería Santo Tomás. Él es el Tunapa,
¿no? Que de alguna otra manera realizaba ciertas hazañas en sus prédicas y cumplía algunas cosas pues que no eran entendidos para los hombres de ese entonces, ¿no? Y este Tunapa pues incluso no era, como se puede decir, tomado en cuenta con la población, porque ellos no creían pues todavía lo que es en Dios o en el cristianismo, ¿no? Y entonces el predicador, es apresado, pero es liberado por la ayuda de un hombre, ¿no? Y pues nos dice que se va a peregrinar por otros lados y llega a un lugar denominado el Tampu, ¿no? Donde está el Apu Tampu. Y él lo que hace es dejar un palo, que en este caso sería el Tupayauri, y a partir de esto es donde que se convierte en un palo de oro y ahí nace en lo que sería pues la leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? De Manco Cápac y sus hermanos. Y ahí podría ser como que el inicio ya del proceso histórico de la genealogía de los incas. Bien, aquí ya podemos observar justamente la genealogía de los incas y como primer inca encontramos a Manco Cápac, el cual es el forjador de la ciudad del Cusco y quien es el que manda a construir las pacarinas, ¿no? Como podemos observar, las pacarinas en sí está representado a través de tres ventanas. Lo que vemos en la ventana del lado izquierdo es llamado como Marustuju, lo que está al lado derecho es el Sutistuju y a lo que está al centro es el Tamputujo, ¿no? Y como vemos al centro, pues hay también dos árboles que serían los maikis. Y ahí, por ejemplo, nos dice que ellos significaban sus padres, ¿no? Los padres de los incas. Y justamente de esos árboles hay ciertos frutos que ellos serían pues los descendentes incas, ¿no? La descendencia. Y como vemos ahí en sí, el objetivo de estas pacarinas es justamente representar el inicio o algo que sería la identidad de los incas, ¿no? Algo distintivo de ellos, en los cuales incluso se mandó a hacer en sus trajes y pues se dice, ¿no? Que el Inca Manco Cápac lo que hizo es mandar a todas las provincias a que puedan forjar sus propias pacarinas para que ellos sean distintivos también de las otras provincias. Pero como ya habíamos introducido en la obra, lo que el autor también de alguna otra manera trata de reflejar a través de una memoria andina lo que es el proceso del cristianismo, ¿no? Para dar a entender que había ya pues un Dios o un precepto del cristianismo mediante eso. Y entonces lo que hicieron pues los incas de ese entonces o los demás de las demás provincias fueron gestar ciertas huacas para que sea algo distintivo de ellos, ¿no? Y entonces eso ya era pues considerado algo idólatra, ¿no? Continuando con el segundo Inca, Sinchi Roca Inca, nos dice que él llegó a mandar a jóvenes para que puedan insertar dentro del cerro Guanacauri a ciertos animales, ¿no? Y eso como un tipo de prueba para que se pueda conocer su valor y la ligereza de cada uno de ellos. Y entonces cuando ellos lograban gestar esa hazaña, cuando regresaban se les colocaba un calzón blanco con un distintivo de que ellos tenían un valor inigualable. Y los jóvenes que no lograban esa hazaña regresaban pues y les ponían un calzón negro para que puedan ser reconocidos como alguien que no tienen ciertos valores o etcétera, ¿no? En cuanto al tercer Inca, que es el Inca Yuki Yupanqui, nos dice que él mandó a realizar 4 casas para las águilas. Uno de ellos justamente es la casa para que adoren al Huiracocha, ¿no? La segunda para las doncellas, la tercera es para las mujeres de los curacas y la cuarta es justamente para las indias comunes, ¿no? Ya podemos encontrar algo distintivo de cada mujer, que cada una tendría su propia función. En cuanto al Inca Mayna Capac, por ejemplo, a él ya podemos encontrar que se gesta justamente un camino para que pueda ligar o unir lo que es el imperio incaico con el mar, ¿no? Y eso se menciona que pues que pasaron por Lima y por la ciudad del Rímac, ¿no? Y también se menciona sobre la edificación del Coricancha. El cuarto Inca, el Capac Yupanqui, ahí nos encontramos ya con la invención de ciertos sacrificios, que es el Capac Ucha, y la invención del arpa,
que se conoce como el arpamiento, ¿no? De ciertos sacrificios para que los ciertos instrumentos tengan un sonido muy distintivo, ¿no? En cuanto al sexto Inca, podemos encontrar al Inca Roca. Ahí, por ejemplo, ya se narra sobre el destierro de algunos huacas hacia los nevados de Pariajaja y Huallayo, ¿no? Teniendo en cuenta que estos huacas ya son mencionados en lo que es en los manuscritos de Huarochi, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también ya hace mención sobre la construcción del Sacsayhuamán. En cuanto al séptimo Inca, que es el Yaguar Oaxaca Inca Yupanqui, él, por ejemplo, se llama así porque se menciona que cuando nació llegó a llorar sangre, ¿no? Y el Yaguar Oaxaca justamente significa eso. Se considera que fue un Inca muy noble y también se dice que mandó a construir algunas cárceles que se le conoce como el Arahuay, Huimpilla y el Suncacancha. Y cuando ya fue anciano es que llegó a aplicar armas para la conquista, ¿no? En cuanto al octavo Inca, que es el Huiracocha Inca Yupanqui, él, por ejemplo, ya se menciona que se logra la edificación del Sacsayhuamán, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se da a conocer el conflicto o el inicio del conflicto entre los incas y los chancas. Ahí, por ejemplo, ya se encuentra lo que es el mito del Pururauca, ¿no? Que muchos de ustedes tal vez ya lo conocen, que por ayuda de una divinidad justamente es que se logra vencer a los chancas. En cuanto al Inca Pachacuti, Inca Yupanqui, ahí, por ejemplo, ya se comienza con la expansión del territorio inca y se da el encuentro de los siete huacas, ¿no? Que está ahí, por ejemplo, nuevamente Pariajaja, Huayllayu, Chijucha, el Chuquihuacra y también lo que es Pachacamac y entre otros, ¿no? Los cuales nuevamente les menciono que pues es la relación de ciertos huacas que se menciona en el manuscrito de Huarochirí, ¿no? Tenemos al décimo inca, que es el Tupa Inca Yupanqui. Él, por ejemplo, continúa ya con la expansión del territorio y ahí es donde que se logra la conquista de Quito, de Ecuador, ¿no? Como una forma de expansión del imperio incaico. Y continuando tenemos nuevamente al Inca Huayna Cápac. Ahí, por ejemplo, ya se logra la consolidación de la conquista de los cuatro suyos. Ahí, por ejemplo, se hace mención sobre uno de los mitos en los cuales tal vez muchos de ustedes llegaron a escuchar sobre lo que es el entierro de ciertos oros, ¿no? Como forma de, tal vez, para que no puedan encontrar a alguien que no sea deseado. Y se hace la tapicería del Coricancha en oro, ¿no? Y Huayna Cápac uno menciona que tuvo dos hijos, pues no, los que ya conocemos, a Inti Tutaikusi, que en realidad es el nombre de Huáscar, ¿no? Pero en todo caso nosotros tal vez nos preguntamos, ¿pero por qué se le puso el nombre de Huáscar si en un principio es Inti Tutakusi? Bueno, se dice que se le puso como Huáscar o se le conoce porque él nació en el Huáscar Pata. Y tenemos a su segundo hijo que es Tuta Atahualpa, que es el Atahualpa, ¿no? Y ya conocemos ya en sí la historia de estos dos hermanos que a partir de lo que falleció Huayna Cápac, aquí en la crónica, por ejemplo, se dice que falleció porque se llegó a contagiar de la enfermedad de sarampión y, y falleció dejando a Atahualpa en lo que es en Ecuador, ¿no? Y entonces ahí ya continuamos y vemos el conflicto entre Huáscar y Atahualpa para que puedan gobernar el imperio incaico, ¿no? Y ya sabemos que Atahualpa logra vencer a Huáscar y teniendo su muerte en Andamarca, ¿no? Y ahí nomás es donde que ya se narra la llegada de los españoles por Tumbes. Y bueno, pues conocemos la historia que el Inca es apresado, es encarcelado y luego asesinado, ¿no? Bien, aquí ya encontramos un fragmento de una de las oraciones que hace Manco Cápac cuando ya se encuentra anciano hacia el Huiracocha, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya según los estudios de Jan Seminsky, quienes toca los estudios de Pierre Dubois y César Iter, por ejemplo, nos menciona que en realidad esas oraciones ya serían como una forma más cristiana, ¿no? Porque de alguna otra manera el cronista trató de insertar o hacer ver que
desde antes de la conquista ya había una forma de concepción cristiana hacia un hacedor, hacia un creador, que en este caso es Viracocha, ¿no? Por ejemplo, ahí puse el fragmento en quechua y la traducción de Mario Mejía Guamán y pasamos a leer, ¿no? Awirajucha tiksi hapaj, kai harikachun, kai warmikachun ni hapu, hinaptin achichka kamaj, maypi kanki, manachu rikuykiman, hananpichun, uraypichun, kimraypichun, hapaj usnuyki, hay nillaway. Ahí, por ejemplo, lo que podemos encontrar en la traducción, ¿no? Lo que nos dice es, oh Wirajocha, gobernador del universo, que dijo sea este varón o sea esta mujer de todo verdadero creador, ¿dónde está? No es posible que no te vea en la parte de arriba o de abajo, en la parte lateral. ¿Dónde está tu altar? Respóndeme. Ahí, por ejemplo, de alguna otra manera podemos encontrar esa forma en que se le da a entender, por ejemplo, que el Huiracocha es como el hacedor o el creador del mundo, en este caso, ¿no? Del mundo incaico, y no se sabe exactamente si puede ser una mujer o puede ser un hombre, o puede estar arriba, abajo, al costado, por donde es donde que se encuentra su altar, ¿no? Y por ejemplo, ahí de alguna otra manera podemos encontrar un ser omnisciente que puede estar en todos lados, ¿no? Y eso de alguna otra manera ya es una concepción cristiana. Bien, continuando, ya encontramos el retablo del Coricancha, que es dibujado en esta crónica, y ahí podemos encontrar ciertos rasgos distintivos, por ejemplo, ¿no? Lo que está al centro de forma ovalada es la figura, de en todo caso, del hacedor, del Viracocha. Encima de él está como una forma de cruz, que en realidad, según los estudios de Carmen Bernard, quienes también toman en cuenta los estudios de Pierre Dubois y César Itter, por ejemplo, eso ya es como una concepción cristiana, pues teniendo en cuenta que es la cruz, ¿no? Y ambos lados, del lado derecho e izquierdo, se encuentra el sol y la luna, que es el Inti y la Quilla, que son pues los astros incaicos, ¿no? Y también podemos encontrar ahí ciertos rasgos, por ejemplo, del árbol, que es el maiki, que ya les había explicado anteriormente, el puma, y aquí vemos una pareja, ¿no? Que de un hombre y de una mujer, que está pues aparentemente cargando a un niño, y ahí también encontramos lo que es como un puntito, ¿no? Que son prácticamente, que sería como todo tipo de ojos. Y también está la Pachamama, ¿no? La tierra. Y también están los luceros, etcétera, ¿no? Y está pues también la laguna, la Jocha, y entre otros, ¿no? En realidad esto ya es como una representación en sí de la cosmovisión andina, pero como les mencioné, ¿no? Que según los estudios de algunos historiadores, pues también sería como un concepto un poco cristiano, ¿no? En los cuales el cronista nos trató de introducir, pero eso no le quita la importancia de que nos narró también la historia de la memoria andina, ya con ciertos tal vez introducciones en los cuales se refleja pues ese sincretismo cultural que ocasiona justamente en esa época en la cual se llega a escribir esta obra, ¿no? En realidad es muy bonita, es de alguna otra manera tal vez un poco compleja entenderlo porque está escrito en quechua, pero en las traducciones también que se hay todavía hay ciertas formas en las cuales para un quechua hablante como soy se me es dificultoso tal vez, no sé, sería una de las vallas, pero que de alguna otra manera se puede lograr determinar, ¿no? Porque en realidad es muy pocas las crónicas que narran desde una posición indígena. Y entonces esta obra es muy importante para nosotros los peruanos, para poder entender cómo fue tal vez esa transculturación que sufrimos en la época colonial a través del sincretismo cultural que se vivió ahí, ¿no? Bueno, para culminar con el video, le invitaría a cada uno de ustedes a que puedan realizar este recorrido en este mundo literario y en cuanto a lo que es también la importancia de estas crónicas, ¿no? Que nos datan el proceso histórico de nuestro país y también
agradecerles a cada uno de ustedes que hayan visualizado el video y estaría culminando de esta manera, ¿no? Muchas gracias.